Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro encontrarme con ustedes nuevamente en esta semana, que ya publiqué la clase número 2 y como he recibido algunas consultas sobre la lectura de la clase, me pareció importante comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con lo que les he preparado. Voy a acompañar mi diálogo con ustedes, que es un diálogo que nos da oportunidad en esta instancia que ustedes me pregunten, pero que sí los va a dejar pensando, les va a dar una posibilidad de reflexionar sobre lo que leen. Es como una orientación para acompañar la lectura. Y creo que es oportuno hacerlo. Más allá de lo que le expresé a algunos de sus compañeros, que hagan la lectura de la clase y que escriban aquellas inquietudes, preguntas que tienen, y que las compartan en el foro, más que un comentario de orden personal, privado, porque así yo puedo ir dando respuestas y ustedes de alguna forma pueden también compartir con otros y entre todos lograr una instancia enriquecedora. Vamos a ver si tengo a mano el PowerPoint. Un segundito. Ahí está. Bueno, voy a empezar desde el principio acá. Bien, yo elegí esta imagen de apertura en la clase. Les pido por favor que las clases, cuando se publiquen enseguida, ustedes guarden el archivo PDF que yo les acompaño en cada clase, porque se nos están cayendo las imágenes. O sea, nosotros subimos las clases con imágenes y al rato o al día siguiente las imágenes están caídas. No sabemos cuál es el inconveniente, ya preguntamos en la institución y no nos dieron una respuesta que nos ayudó a resolver la problemática. Y entonces me parece que tener el documento ya guardado ayuda mucho. Elegí esta obra de arte de Kandinsky porque tiene mucho que ver con la temática nuestra y cómo el arte toma de la geometría esos trazos tan particulares y nos invitan a trabajar contenidos que son de suma importancia desde el punto de vista de la geometría, pero también desde el punto de vista del análisis. Y para entender un poco a este autor, yo les publiqué un YouTube que puede ser importante al momento de ver sobre estas obras de arte de este artista ya fallecido. Bien, esta clase, la clase número 2, tiene unas cuestiones vinculadas a las rectas en el plano. Y para poder ver cuestiones que tienen que ver con el paralelismo y la perpendicularidad entre las rectas, es necesario ver qué ángulos forman las rectas incidentes y si son incidentes o no. Por eso, lo primero que les he planteado como una temática nueva es, más allá de lo que vimos en la clase 1, que es trabajar con las tangentes y las pendientes, trabajar el ángulo entre dos rectas, pero visto desde la idea de vector. En síntesis yo puse que hay dos posibilidades, dos caminos. Uno que lo tocamos levemente en la primera clase, que es hallar
el ángulo entre dos rectas, que era del triángulo, ¿se acuerdan? El ángulo entre dos rectas, pero teniendo en cuenta el valor de las pendientes, que sería M1 y M2, y teniendo en cuenta la tangente de este ángulo. En realidad lo que buscamos no es el tangente, sino la función inversa, el arco tangente, o sea, el ángulo que corresponde a esa tangente. Pero si no queremos trabajar con las tangentes y las pendientes, esta fórmula no sale de la nada. Yo he hecho una pequeña introducción teniendo en cuenta para eso que existen igualdades trigonométricas que, como les comentaba la vez pasada, no están presentes en los contenidos a desarrollar, porque las igualdades trigonométricas son ciertas actividades o desafíos que se plantean con conocimientos básicos de relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y esta fórmula sale de trabajar la relación de la tangente con el seno y el coseno, y trabajar la diferencia de dos ángulos. Ahí yo en la clase les hice una pequeña introducción que ustedes pueden enriquecer con el material de texto que hay dentro de los archivos. Pero a mí lo que me interesa es introducir un concepto nuevo, que es el de trabajar los vectores, porque para mí el potencial no está tanto en estas relaciones trigonométrica, sino que está vista porque lleva un hilo conductor para trabajar no solamente la geometría, sino el álgebra, un hilo conductor con los vectores. Y como les he comentado, el vector visto no desde el punto de vista de la física, sino visto desde el punto de vista de las cuestiones cartesianas, donde cada vector lo definimos con un par de puntos coordenados. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Bien. Yo deseo calcular el ángulo entre dos vectores. Y para eso primero tengo que tener una idea básica de lo que es el módulo o la medida de un vector. Acá yo lo desglosé un poquito más allá de lo que está anotado en la clase, y todo vector tiene dos componentes, una componente de abscisa y una de ordenada. Entonces, todo vector lo puedo pensar como una hipotenusa, donde el componente de la abscisa me va a dar el cateto adyacente y el componente de la ordenada el cateto opuesto. Y usando Pitágoras, averiguo cuánto vale el módulo de este vector. Ese conocimiento lo tengo que tener. Y solamente necesito que Pitágoras me ayude. Bien, y después tengo que trabajar otro concepto, que es el concepto de producto escalar. El producto puede ser, cuando tengo dos vectores, el producto puede ser escalar o el producto puede ser vectorial. Cuando yo hablo de producto escalar, hablo de un valor numérico, es un número real. Cuando hablo de producto vectorial, ya me refiero a que lo que obtengo como resultado no es un número real, sino que es el número real, pero dentro de un vector. O sea que tengo que considerar la dirección y el sentido. Eso es muy importante. Pero nosotros todavía no vamos a ver producto vectorial y por lo tanto, por ahora nos alcanza con saber que existen dos productos y que el que nos va a ayudar ahora es el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, dentro de la geometría euclidia, lo definimos como el producto de sus módulos, que ya lo acabamos de calcular cada uno de estos módulos en la diapositiva anterior. Y para eso también es necesario que yo pueda proyectar un vector sobre el otro, para que estén en la misma dirección. Y para eso sí tengo que recorrer
otros conocimientos que tienen que ver con la trigonometría. Por eso el año pasado, a fin de año, nosotros trabajamos la trigonometría, y supongo que ustedes deben tener las clases del año pasado, pero si no las tienen, nos piden y nosotros le hacemos un archivo PDF de eso. Por otro lado, tenemos dos posibilidades. Tengo dos vectores que forman un ángulo, y entonces, ¿y cómo hago para que formen un ángulo? Los tengo separados en el espacio plano, pero yo los puedo llevar a un punto común y ahí me quedan formando un ángulo alfa. Entonces, el producto escalar estaría dado por el producto de sus módulos y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por otro lado, el producto escalar lo puedo averiguar conociendo las coordenadas del vector. Y por eso me voy a un ejemplo puntual. Supongamos que yo tengo dos vectores, U y B. Bueno, acá están como desfasados, porque U me parece que no es tan largo como B. Pero bueno, no importa. El dibujo me ayuda para entender la situación. Yo ahora le di valores a U y le di valores a B. U tiene coordenadas 3, 0, y B tiene coordenadas 5, 5. Y el ángulo que forman es de 45 grados. Lo primero que tengo que hacer es calcular el módulo de cada vector, o sea, cuánto vale la longitud de cada vector. Por eso digo que acá está desfasado. Pero bueno, eso no viene a lo importante en este momento, porque este dibujo es genérico y este es un caso puntual. Bien, cuando digo es un dibujo genérico, ese U y ese B representan cualquier medida. Yo le di medidas en este caso, le di medidas coordenadas a U y a B, y el dibujo se tiene que adaptar a eso. Lo único que quiero aclarar es que U es más cortito. Bien, resulta ser de que tengo acá U, le saco el módulo, me da raíz de 9, tengo B, le saco el módulo y tengo raíz de 50. Por lo tanto, como yo sé que el ángulo que forman los dos vectores es 45, entonces directamente lo único que tengo que hacer es multiplicar raíz de 9 por raíz de 50 por el coseno de 45, y averiguo cuál es el producto escalar de estos dos vectores. Pero puede ocurrir, y para los casos nuestros de poder averiguar cuál es el ángulo que forman los dos vectores, que yo conozca los dos vectores, como en el caso anterior, pero no sé cuánto vale el ángulo. Entonces, para ese caso, yo voy a usar la segunda parte de mi fórmula. Yo de los dos vectores ya conozco el módulo, y como no conozco el ángulo, voy a calcular su producto. Como yo dije en esta presentación, que el producto escalar de dos vectores se obtiene como la suma de las multiplicaciones de una a una de las componentes cartesianas de los dos vectores. Bien, entonces yo voy a aplicar esa definición de producto escalar. Entonces yo tengo 3 por 5 y tengo 0 por 5. Y me da 15. Ya conozco el producto, el número resultado, esto. Conozco los módulos, me falta averiguar el coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa va a ser el producto de escalar de los dos vectores por el producto de sus módulos. Si yo hago la cuenta, me va a dar el coseno de alfa. Ese número corresponde al coseno de 45 grados. Eso es lo que ustedes tienen explicitado en la clase. ¿Por qué es tan importante trabajar con vectores y no con pendientes y tangentes? Porque acá hay algo que es interesante. Si los vectores son perpendiculares, por lo tanto las rectas que los contienen son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados. Y por lo tanto el coseno vale 0, y el producto de los dos vectores es 0.
Y está interesante, porque ahí yo tengo una forma de definir rectas perpendiculares diferente a la que ya he definido. Digo que dos rectas son perpendiculares si los vectores directores de estas rectas tienen un producto escalar igual a 0. En cambio, si son paralelas del mismo sentido, ya sean que están en dos rectas diferentes o están en dos rectas superpuestas, el producto va a ser coseno de 0, porque las rectas forman un ángulo de 0 grado. Y por lo tanto el coseno de 0 da 1, y el producto de dos vectores paralelos es el producto de sus módulos. Y ahí está interesante esto. ¿Por qué? Porque ya tengo otra forma de definir rectas paralelas. Si los vectores directores, el producto es distinto de 0, y es igual al producto de sus módulos de los vectores, entonces ya puedo definir rectas paralelas. Bueno, acá yo puse que también puede ocurrir que en vez de ser el producto de los dos vectores ser igual al producto de los módulos, puede ser igual al producto negativo de los dos módulos. ¿Por qué? Porque si los dos vectores tienen direcciones, sentidos diferentes, entonces el coseno es de 180 grados. Pero bueno, eso no viene al caso para clasificar a las rectas paralelas o a las rectas perpendiculares o a las rectas incidentes, porque en tal caso, cuando las rectas son incidentes, el producto escalar de esas dos rectas incidentes siempre va a ser el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo comprendido. Bien, hasta acá llegamos con esta explicación. Esta explicación viene por algunas preguntas puntuales que ustedes me hicieron, y el tema de la distancia entre dos puntos o distancia de punto a la recta, eso lo voy a dejar para el día 10, que voy a dar las orientaciones para la actividad del foro. Pero ahí también no usamos más que conceptos básicos de geometría que vimos el año pasado. Y las coordenadas del punto medio de un segmento también pasa lo mismo. Creo que esta explicación puede dejar o dar un poco de luz a las dudas que ustedes tienen. Pongan un poco de tranquilidad a la lectura y revisen, marquen aquellas palabras claves que les son familiares, y también marquen aquellas palabras claves que no les son familiares y que requieren así como una profundización. Y a partir de esas palabras claves, realicen algunas preguntas que se puedan ir contestando en el foro. Dialoguen entre ustedes, y también el foro de consultas generales es un espacio de intercambio. Bueno, les deseo una buena semana. Les he compartido en el día de hoy algunos avances sobre lo que va a pasar la semana que viene con las jornadas de medio ambiente, y vi ayer que ustedes entregaron todos sus trabajos. Yo me voy a dedicar este fin de semana a hacer una devolución de cada uno de los trabajos que ustedes realizaron, y el día 10 vamos a tener una puesta en común. Les deseo lo mejor y seguimos en contacto.